¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de lunes, en una Granada con uno de los marcos estéticos más hermosos de todo el invierno. Una nevada impresionante en la sierra que garantiza que la temporada se pueda prolongar incluso más allá de las fechas previstas para su conclusión, con cantidades de agua recogidas durante el fin de semana que han llegado incluso a los 100 litros por metro cuadrado, en buena parte de La Vega, en la zona de la Alfaguara, etcétera, etcétera. Es cierto que andábamos muy apurados con el tema de nuestras reservas, pero que ha sido un fin de semana absolutamente espectacular. Va a mejorar el tiempo, ya lo ha hecho un poco a partir de hoy, van a subir las temperaturas. Conmemoramos en este lunes una de las fechas más dolorosas de nuestra historia reciente, 11 de marzo. Habrán visto, habrán leído este fin de semana, ha habido numerosos análisis en los medios de comunicación, los líderes de opinión, etcétera, etcétera. Y ese va a ser uno de los temas de los que vamos a hablar en la mesa de este lunes con Pilar Bensusan. Pilar, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Luis Salvador, buenas noches, bienvenido. Manuel Macía, buenas noches. Buenas noches. Porque esa es una de las fechas que no por que más se repita, no deja de ser menos significativo y desde luego menos simbólico. Todo el mundo recordamos dónde estábamos cuando las bombas comenzaron a estallar en Madrid. Y también, lo vamos a hablar, pero también es cierto que yo creo que se produce en la sociedad española un antes y un después desde aquel día. Pilar. Sí, pues en primer lugar mi mayor recuerdo para las víctimas, porque en estos 20 años que han pasado ya, pues la verdad es que los españoles no nos hemos olvidado y cada 11M vivimos muy intensamente aquel día tan fatídico para nuestra historia. De hecho, ha sido el atentado terrorista más grande jamás que ha habido en Europa. Y por eso hoy es el día, además el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo en Europa, precisamente por el recordatorio de nuestras víctimas. Por lo demás, yo aquello lo recuerdo absolutamente politizado. Yo creo que toda la sociedad se tenía que haber unido para ir todos de la mano frente al terrorismo, fuera el terrorismo que fuera y del tipo que fuese. Y recuerdo que, claro, como estábamos en vísperas de unas elecciones, pues aquello se politizó totalmente y la disyuntiva al final que se produjo fue la de que si había sido ETA ganaba las elecciones el Partido Popular y si había sido Al-Qaeda ganaba las elecciones el Partido Socialista. Fue una disyuntiva pues que nosotros los españoles, independientemente de que los políticos pudiesen entrar en esto, no debíamos de haber entrado nunca también a ese juego malicioso en el que nos metieron. Y bueno, pues ya está. Si al final se demostró y los jueces demostraron, además, hoy he oído yo al juez y al tribunal, que el presidente del tribunal, el juez Gómez Bermúdez, diciendo que bueno, que es que ha sido totalmente cierto, tenían un 98-99% de certeza absoluta con todas las pruebas que tenían de que había sido Al-Qaeda. Y efectivamente la historia ha demostrado, ya con 20 años tenemos una perspectiva, que bueno, estuvieron detenidos todos, se les condenó, es decir, otros reconocieron los hechos, otros se inmolaron, es decir, que fue evidente que había sido Al-Qaeda. Y como tú bien dices, eso ha sido un antes y después en la historia de España, porque nada fue igual, en el sentido de que todo el mundo quedó muy traumatizado. Y he oído a víctimas lo mal que lo pasaron y tal, y lo que siguen recordando, incluso cuando se meten en un metro y cierran las puertas del metro, el terror que les produce ese sonido, porque por lo visto al cerrarse las puertas fue cuando estallaron algunas de las bombas, ¿no? Y entonces pues yo creo que la sociedad española, que ahora por otros motivos distintos está también bastante dividida, al final pues estas divisiones, cuando ves el paso del tiempo, te das cuenta de que no llevan a nada, ¿no? Y que en los grandes temas pues debíamos de estar todos de acuerdo. Pues lamentablemente 20 años después no todo el mundo lo tiene tan claro, o algunos siguen insistiendo
en qué fue lo que no fue, en aquello que se denominó la teoría de la conspiración, y que todavía, insisto, todavía algunos la siguen defendiendo. Sin ir más lejos, hoy la FAES, la fundación que viene a ser el cuerpo teórico del Partido Popular, ha hecho un comunicado señalando que el gobierno no tuvo ninguna prueba de que no fuera ETA, ninguna prueba palpable y contundente, cuando el propio juez Bermúdez ha dicho que no había ninguna duda, y que no solo no había ninguna duda, sino que cualquier línea de investigación que se proponía abrir para investigar ETA era una absoluta pérdida de tiempo. Son palabras del presidente de ese tribunal. Luis. Bueno, yo recuerdo que estábamos de campaña electoral, eran las primeras listas en las que yo iba con el Partido Socialista, eran las listas en las que iba al Senado. Y justamente según acababa de tomar café y estaba yendo a la sede, me llama Miguel Álvarez Guarnido y me dice: oye Luis, ¿qué está pasando esto? ¿No? Que están explotando bombas, ¿qué ha pasado tal? ¿No? Entonces, a partir de ahí, vente para acá corriendo y tal cual. O sea, llegué, la gente que fue llegando, nos encontramos desorientados, nos encontramos sin saber qué es lo que estaba pasando, ni por qué estaba pasando, ni teniendo toda la información en ese momento. Y sí quiero resaltar por eso una cosa, o sea, en el momento en el que sucede una catástrofe, al gobierno de turno es al que le toca asumir la responsabilidad de acometerla, y a la oposición o al resto de formaciones políticas de ponerse a disposición de lo que puedan requerir, ¿no? Y en todo el día, lo digo porque cuando se habla de las mentiras del presidente Aznar en ese momento y de la estrategia y del conjunto de los dirigentes del Partido Popular, el Partido Socialista solamente habló cuando salió Rubalcaba a decir hasta aquí hemos llegado, pero eso ha salido ya por la tarde a decirlo, y cuando ya había estado circulando una información que se sabía que era fehacientemente falsa, que había habido, o sea, gente que se había atribuido ya incluso el atentado a islamistas, cuando se sabía perfectamente lo que era, y que seguían sin decir la verdad e incluso mintiendo. Lo digo porque si dijeras, es que el Partido Socialista durante ese día estuvo malmetiendo, estuvo dando versiones diferentes, estaba incluso tratando de que se supiera que era Al-Qaeda, porque eso quizá, no sé por qué, podía en ese momento beneficiarle. No, o sea, fue Aznar y su gobierno los que se metieron en el carril de interpretar que, como ellos siempre han querido erigirse como los mayores obstáculos hacia ETA, y que son los que siempre, cuando muertos tiene el Partido Socialista, tiene el Partido Popular y tiene el conjunto de la sociedad vasca, pero son ellos los que se hacen la película de que si se dice que ha sido Al-Qaeda, no sé por qué, pues se nos cae esto de ETA, y al final entonces el PSOE va a ganar las elecciones, y deciden fabricar la gran mentira. Y cuando hoy escuchamos a Aznar que dice que es que no le dijo nadie fehacientemente y con absoluta rigor y seguridad de que es que se sabía que era el terrorismo yihadista, hombre, si viene el presidente del gobierno diciendo que hay otras fuentes que nos están diciendo que el atentado hay otra autoría, y si hay gente cercana que están construyendo diciendo eso, cualquiera que esté dando la información dice: yo tengo la información de que son yihadistas, pero a partir de ahí no sé lo que estáis contando, a lo mejor hay algo, ¿no? Pero lo peor de todo eso es que cuando pasó esto, cuando sucedió después el resultado, fue la sociedad la que se tiró a la calle, o sea, y la que en las manifestaciones nocturnas fue la que rompió precisamente la situación, y es verdad que pudo haber un castigo mayor a un partido político y un beneficio pues al partido político que estaba en la oposición. Cuando José Luis Sanchís tenía ya encuestas y estaba haciendo la campaña del Partido Popular, y compartimos un seminario donde el Partido Socialista estaba ya a 3 puntos, digamos, del Partido Popular, y por tanto eso en la última semana podía perfectamente... Se había publicado una encuesta de La Vanguardia que estaba en empate técnico. Podía perfectamente, por eso digo, con la campaña en la última semana poder llegar a gobernar, ¿no? Y lo malo de todo esto, y ya con esto termino, no solamente es que, no contentos con eso, quiero que se recuerde que la primera legislatura de Zapatero como presidente, ¿qué es lo que se decía? Zapatero dialoga, pero ¿con quién dialoga? Dialoga con terroristas. Zapatero, o sea, pero con los que quieran romper España. Y fue la legislatura de la crispación, donde precisamente a Gabriel Elorriaga, en la siguiente campaña, cuando Financial Times le entrevistó, dijo: es que nosotros tenemos claro la campaña electoral que tenemos que hacer. Él era el responsable de comunicación de la campaña. Dijo: y nosotros lo que tenemos que hacer, nuestro electorado, tenemos la suerte de que lo hemos mantenido con esto de la crispación y tal, como está haciendo Feijóo en este momento, lo tenemos movilizado en cerca del 90 y tantos %. La campaña es que voten solo los nuestros, y por tanto
soltar porquería para intentar provocar un mayor aumento de la abstención, o sea, y que por tanto entonces con los nuestros ganemos las elecciones, ¿no? Y eso es lo que siguen haciendo todavía hoy. Manuel. A mí me parece que reducir ese atentado tan tremendo y tan brutal, tan sumamente salvaje, a cálculos electorales dice muy poco en favor de quienes lo utilizan, ¿no? Hombre, pues claro que el señor Aznar sabía que si se asociaba el atentado a el islamismo radical, a la yihad o Al Qaeda, como consecuencia de la invasión y del papel de España en la invasión de Irak, pues tendría repercusiones internas, obviamente. Lo auténticamente miserable, en mi opinión, de eso radica en, a los 20 años, no decir, mire usted, es verdad, nos equivocamos, porque eso presupondría una cierta buena voluntad. El problema de fondo es que mintieron en la argumentación para la invasión de Irak, y si no mintieron había que extraditarlos solo porque no se enteraban de nada, ¿no? Pero es que mintieron también en las consecuencias, con 190 muertos y más de 2.000 heridos, algunos muy graves, ¿no? ¿Cómo es posible que a 20 años vista todavía hoy estén manteniendo el señor Aznar y su cohorte de la Fundación FAES esta opinión? A mí me parece con toda claridad que en esa frustración tan terrible que experimentaron en esos días está la explicación de lo que nos está ocurriendo hoy, de la crispación. Ahí está el origen. Y todas las posiciones que mantienen lo hacen siempre en clave de venganza. No hay análisis político, es clave de venganza. De los que creen que han perdido algo que es suyo por unción divina y no se resisten de ninguna de las maneras. Y junto con esta reflexión, a mí me gustaría decir que utilizar el término politizado o política para esos temas está en la misma línea, no le hace ningún favor. Allí no había politización, o la había en el mejor sentido. Lo que había es una mentira, como la copa de un pino, teniendo toda la información, y eso es algo que no se puede permitir en nadie. Pero hombre, en un gobierno menos, que sea el presidente del gobierno como un manijero más, el que llama personalmente de uno en uno a todos los responsables de periódicos y medios de comunicación para mentirles con el cinismo más repugnante. Hombre, ¿qué pensaba? ¿Que eso se iba a quedar así? Hombre, si la política tiene algo grande, es que la memoria habita en cada rincón del alma de los vecinos y de los ciudadanos. Y no quiero acabar con esto, si me lo permite, Agustín, sin mostrar mi solidaridad con Palestina, de nuevo. Palestina está siendo víctima de un atentado continuado desde hace no sé cuántos meses, con más de 30.000 muertos civiles, de los que el 80% son mujeres y niños. Están muriéndose de hambre todos los días, niños y ancianos. Y la comunidad internacional permanece impasible. ¿Podríamos decir que eso responde a una posición política? Yo no tengo ninguna duda que responde a una posición política en una correlación de fuerzas mundiales que obviamente en favor de la verdad, de la justicia y de los derechos humanos no están en otras lógicas. Sí. Sí, no, era
Coincido en el tema de Irak, que yo creo que lo que temía el gobierno de Aznar era que si era Al-Qaeda, que fueron al final, como ellos habían dicho que se invadiera Irak, pues entonces podía ser como, exactamente, entonces podía ser como que, digamos, que el mundo musulmán se había rebelado contra la participación de España en esa guerra, y entonces, claro, eso le perjudicaba de cara a las elecciones. Pero yo, por supuesto, yo no aquí ni defiendo a nadie ni dejo de defender a nadie. Vaya por delante que yo personalmente a las 9:30 de la mañana hablé con mis familiares más directos y les comenté que yo no se sabía nada, no se sabía quién era, y yo personalmente le dije, ha sido Al-Qaeda. Fue una cosa que la pensé, ahora parece una tontería, pero en aquel momento 11 de septiembre, pensé 11M, entonces 6 meses después, justo en el tiempo, total, que yo llegué a esa conclusión hacía una hora que habían sido los atentados. Así que yo desde el primer momento, por ejemplo, pensé que había sido Al-Qaeda. Pero sí es cierto que creo que hay gente del Partido Popular, no digo los dirigentes que tendrían una información de primera mano, pero yo creo que hay gente en el Partido Popular que verdaderamente, no de mala fe, sino que han pensado verdaderamente que fue ETA, ¿no? Es decir, que creo que hay gente que lo ha pensado. No estoy hablando de dirigentes que estaban en mando, sino gente de a pie, de la calle, pensaban verdaderamente que podía haber sido ETA, ¿no? Se filtraron muchas informaciones, sobre todo en sus mensajes, en grupos y en historias, o sea, en donde se decían ellos mismos, o sea, era mantenerlo por mantenerlo. Sí, pero era, lo digo sobre todo porque lo que parecía, aunque yo ya digo que no lo pensaba, pero que la información del día específico en el que podía ser a un detalle muy particular de un país que solamente podrían conocerlo las personas que estaban en el meollo, en el ajo de ese país, es decir, de una jornada previa, una jornada de reflexión, un poco por ahí, ¿no? Más que por otra cosa, es decir, que tuvieron que, como si los informantes que tuvieron que tener tenían que ser, digamos, oriundos de aquí, ¿no? En cualquier caso, no vamos a enumerar la cantidad de pruebas que había objetivamente que apuntaban en una determinada línea de la autoría. Las investigaciones policiales, que las fuerzas de seguridad demostraron una eficacia absolutamente ejemplar, pero baste decir que la CIA comunicó al gobierno de España que no estaba nada claro lo de ETA, que ellos no estaban en la línea de ETA. La CIA, a las 3 o 4 horas en esa misma mañana. No es menos cierto que había ya grupos islámicos por la tarde que reivindicaban el atentado y que casi toda la prensa internacional, menos en España, porque el presidente del gobierno se encargó de llamar a los periódicos, a los directores, ya daban la autoría islámica. Y eso provocó que Loyola de Palacio, que era ministra de Exteriores, hablara con los embajadores, obligándoles a que difundieran la teoría del atentado de ETA en sus países donde tenían la legación diplomática española, que es de una gravedad absolutamente extraordinaria. No vamos a ir a eso. Pero sí quisiera decir una pequeña cosa, porque la perversión llegó hasta tal punto que después se dedicaron durante años a construir la teoría de la conspiración para desvirtuar incluso el propio atentado, siendo ya conscientes y sabiendo quién lo había producido y cómo se había realizado, para intentar buscarle 3 pies al gato y construir una teoría de la conspiración. Hasta el punto que todo esto, y eso se ha llegado a decir en medios de comunicación, o sea, del partido controlado por el Partido Popular, que había sido toda una operación para derrocar al gobierno y para que entrase un gobierno nuevo con Zapatero. Y quiero recordar que el ministro del Interior, no sé si era Cebes en ese momento, era del Partido Popular, que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado los controlaba el gobierno del Partido Popular y que el Partido Socialista no tenía ninguna capacidad operativa ni logística ni de ningún tipo para conseguir esa atrocidad. Y ya menos pensar que había que matar 200 personas para conseguir intentar ver si podías ganar unas elecciones. Y eso les duró 4 años y muchos medios de comunicación, y hoy, cuando está este debate un poquito abierto, hay gente que está incluso publicando que eso de la verdad no se ha llegado a conocer y que hay que conocer la verdad, porque siguen R que R. El problema que hay, ¿cuál es? Que es que cuando cogieron esa impronta, de esa forma de tratar de matar al contrario con mentiras, con difamaciones, con lo más áspero que se puede utilizar en política, es que siguen todavía intentando hacerlo igual. No intenta el Partido Popular ganar por ser mejores, por tener mejores propuestas, por tener un modelo social que pueda ser más o menos aceptado, por tratar de demostrar un proyecto político más importante que el del vecino. Si no tratan, y ¿qué está diciendo ahora mismo Feijóo? Que este gobierno va a caer por la corrupción y por la mentira. Pero dices, perdona, si
si es que el único partido condenado por corrupción es el Partido Popular, y 2 veces, si es que los que se ha demostrado que han mentido, el propio Aznar, que es el que está arengando a los jueces y a la gente que sigan actuando para fabricar cosas contra la amnistía, o sea... Los hechos son tozudos y hay dos... No sé cómo se va a bautizar este periodo en el que nos estamos sumergiendo desde hace unos meses. Pero si tienen una cierta edad recordarán el Sindicato del Crimen, que agrupó a una serie de medios de comunicación, que incluso el propio Rafael Ansón, director de ABC, aseguró años después que para cargarse a Felipe González llegaron a poner en peligro el Estado democrático. Ahí es nada, y aquello fue el Sindicato del Crimen. Después fue la teoría de la conspiración, que era negar y enredar lo que era un hecho probado, como ha demostrado el Poder Judicial en este país, que quién había cometido aquel crimen, inventando unas confabulaciones y unas películas delirantes. No sabemos cómo va a ser ahora, porque vamos por el mismo camino. Vamos por el camino de una confabulación mediático, político, judicial, empresarial, que verdaderamente da auténtico pánico. Manolo. Yo tengo la tendencia natural a creerme que la gente no es perversa ni malvada por naturaleza. Si aceptara eso, bueno, estaría haciendo una enmienda a la totalidad de todas mis convicciones. Pero yo pienso lo siguiente: no habrá un momento en la mente del señor Aznar, a 20 años vista, que diga, oye, pues si reconociera las cosas, como hizo Tony Blair, por ejemplo. O incluso el propio Bush. O el mismo Bush. ¿No sería un reconocimiento de mi valía personal? ¿O es que es de verdad un alacrán que prefiere morir matando? Es que no tiene sentido. El mismo Bush, en una entrevista que fue cuidadosamente vetada en televisión española, ya advertía, mire usted, aquí no hay nada de esto. Y el Javier Rupérez, embajador a la sazón de España allí, ya transmitió a su gobierno, oye, el gobierno de Estados Unidos dice que miremos por otro sitio, que por ahí no van las cosas. De verdad, con ese comportamiento de Aznar, ¿no le encontramos explicación a todo lo que está ocurriendo hoy? ¿O a gran parte de lo que está ocurriendo hoy? El nivel de agresividad, el nivel de cinismo y de hipocresía, el nivel de calumnia y de infamia al que están llegando con las acusaciones y con las críticas al gobierno, que alguna podría ser hasta razonable, ¿no responde a un fenómeno de una mayor profundidad? Yo creo que sí. Y esta explicación, lo que vayamos a comentar en lo inmediato, probablemente no nos quedará más remedio que referirnos a ese periodo. Bueno, vamos a lo inmediato. Pilar, caso Koldo, caso Ábalos, ya no sé exactamente muy bien cómo nominarlo. Bueno, se está poniendo en paralelo con algunas otras situaciones que verdaderamente habría que analizar, pero en cualquier caso, ¿crees que esto se acaba ahí? ¿Crees que esto va a tener más derivadas? ¿Crees que esto se puede llevar por delante de la legislatura? Bueno, yo sí creo que va a tener más derivadas y que esto es... La trama no se queda solo en estas personas que conocemos, sino que se amplía más. Hoy hemos conocido algunos otros nombres nuevos. Incluso parece que uno de los subordinados de Tito Berni también estaba vinculado. Total, que bueno, que vamos a empezar a ir conociendo cada vez más ramificaciones de la trama, y creo que esto va a ir erosionando evidentemente al Partido Socialista, como en su momento la Gürtel también erosionó fuertemente al Partido Popular. Pero yo siempre he mantenido, y lo sigo manteniendo, Pedro Sánchez va a estar 4 años. Eso de que piensen que lo van a hacer que caiga el gobierno por este asunto, no va a caer ni por este ni por la amnistía, porque Pedro Sánchez es un superviviente y tiene unas cualidades específicas para seguir ahí, y como tiene una mayoría suficiente,
pues creo que va a continuar, porque sus socios no le van a abandonar por estos temas, a menos que fuera ya algo que le salpicase a él directamente, que bueno, pues no sé, porque el tema de la mujer se está hablando, todavía no hay pruebas de nada, se habla de... pero es que él no responde al perfil de alguien que se llevase dinero, ¿no? Que conociera la trama, pues no sé, evidentemente Ábalos para mí no es una persona que me resulta de estas personas que saben mucho, que pueden saber mucho y que no se sabe hasta dónde pueden tirar de una manta. Pero no creo yo que Pedro Sánchez caiga por este asunto, que le va a erosionar toda la legislatura, pienso que sí, pero en principio, a menos que estuviera él implicado directamente, creo que no. ¿Hay alguna evidencia que conviene insistir en ella? Cuando hacemos paralelismos con otros casos de corrupción. A día de hoy, en este tema, solo hay un representante o un personaje vinculado políticamente, en este caso con el señor Ábalos, que tiene una causa judicial abierta. Es que ni el propio Ábalos, es que los jueces, que no son sospechosos en este caso de ser especialmente defensores del Partido Socialista, no han abierto una sola causa ni contra Ábalos, ni contra Francina Armengol, ni contra el presidente de Canarias, ni contra ningún representante a día de hoy, insistimos. Sobre Gürtel estaban abiertas causas por toda la geografía nacional. Y luego hay paralelismos muy curiosos. Ha mencionado Pilar a la mujer del presidente, a la que personalmente creo que están sometiendo a un auténtico escarnio y un acoso absolutamente impresentable. Dicho esto, ¿qué diferencia hay entre mascarillas que no se ajustan a lo encargado, en las que adquirió Francina Armengol, y las que adquirió la Junta de Andalucía y encargó que gestionaran la compra a Vidafarma, empresa de la que hay relaciones públicas, la mujer del presidente de la Junta de Andalucía? ¿Qué diferencia hay? Que unas costaron 7 euros por unidad, las de la Junta, y otras 2,5, las de Palma de Mallorca. Porque en lo demás, igual de engañados fueron unos que fueron otros. Pero bueno, se ha dado en que aquí ponemos los acentos según cómo nos va la película, y lógicamente luego tenemos un ecosistema mediático que amplifica de la forma que amplifica unos y otros. Luis. Bueno, yo me gustaría recordar en primer lugar la época cuando cae la pandemia, cuando todo se empieza a poner en cuarentena, cuando es el quédate en casa, y recuerdo porque me tocó como alcalde y con un equipo de gobierno en donde nos teníamos que reunir. El monotema era atender a las necesidades que había que acometer de cara al tema de la pandemia, independientemente de las que tuvieran que ver con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con las normativas, digamos, que se tenían que respetar, etcétera. Una de ellas era el conseguir los kits, el conseguir las mascarillas, el conseguir, digamos, cosas de primera necesidad, porque, por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Granada tiene 2000 y pico personas trabajando para ir a asistir a las personas a las casas, y esas personas tenían que tener, por tanto, una protección determinada, ¿no? Y todos nos encontramos absolutamente vulnerables, porque el problema era encontrar dónde había mascarillas, dónde estaba el material, y nadie. Entonces pasó algo en la administración española que no ha pasado casi nunca, porque no había habido una emergencia como esta, y es que todo el mundo tuviera que buscar a ver dónde podemos conseguir que se nos puedan suministrar. Nosotros se las pedíamos además a la subdelegación del gobierno permanentemente, que el gobierno tal y cual. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que es verdad que en ese momento la pandemia hizo que hubiera controles que fueran un poquito más laxos a la hora de poder conseguir, y por tanto en el río revuelto, ganancia de pescadores, o sea, golfos, aprovechando la coyuntura que estaban viendo de necesidad que teníamos todas las administraciones, la necesidad de adquirir material que era de primera necesidad y urgente, y ellos entonces pues favorecer. Lo digo por el concepto de trama. Para mí la trama es la que montara a Koldo, a quien convenciera de que ahí podía haber una oportunidad de enriquecerse y de ganar un dinero alrededor de lo que estaban haciendo, pero no creo de ninguna manera, o sea, y digo una cosa clara, y conozco a los dos perfectamente, y sin tener nada en contra de Ábalos, y hasta que no se demuestre lo contrario, pues no es tan imputado como él ha dicho, pero yo, por ejemplo, por Ábalos no pongo la mano en el fuego, y por el presidente sí la pongo.
O sea, por Pedro Sánchez. Igual que la pongo, os digo, por Francina Armengol, porque lo que le ha pasado a dirigentes es que si hay un ministerio que es el que está tratando de centralizar y han encontrado dónde está el material, cómo se puede conseguir, y te están garantizando que todo eso es el adecuado, que está tal, a buenos precios, como tú has dicho, 3 veces menos que lo que costaba en Andalucía, y que eso está, pues lo que han pecado es de pardillos, de entender que, bueno, vamos a acometerla, completar porque lo estamos necesitando y porque esto hay que hacerlo. ¿Qué ha pasado con el Partido Popular? Que se ha encontrado de repente pues con este acontecimiento, y después de lo de Ayuso y su hermano y lo que pasó en torno también al Ayuntamiento de Madrid, etcétera, etcétera, lo que le costó el puesto a Casado, lo que hemos hablado de las denuncias que hubo en su momento con Andalucía, también el tema de las residencias de mayores con el tema de Ayuso, con todo, pues ha encontrado ahora un fenómeno donde siempre hay algún golfo que decide sacar ventaja de lo ajeno y en este sentido intentar hacerlo de una forma absolutamente reprochable, que era intentando sacar dinero de comisiones, o sea, de la necesidad que tenía el conjunto del país de protegerse y por tanto de acometer esas compras que en ese momento se estaban haciendo. Pero yo, quien la haga, que la pague. Yo creo que el tal Koldo o sea, según se está demostrando, evidentemente ha sido una de las personas que ha intentado aprovechar todo esto. No creo que haya ninguna trama política detrás. Sí creo que personas cercanas a él y que puedan haber tenido algún tipo de contacto, pues en un momento determinado, pues si llamo yo a los ministerios, porque soy de otro ministerio, para decirle que aquí tenemos material, que hemos conseguido tener un proveedor que es fiable, que es adecuado y tal cual, y os quito ese problema, pues para intentar mediar en todo eso, ¿no? Y estará por ver qué nivel tiene de conocimiento Ábalos, y si lo tiene, pues que lo pague, y si no lo tiene, pues que no lo pague, pero no tiene nada que ver con una trama organizada, como creo que es lo que están intentando trasladar, ¿no? Manuel. Dos cosas. Primero, aquí no hay trama. No hay trama porque después de no sé cuántos días pasados, todavía no hay ninguna imputación a ningún responsable político. Dos, yo no citaría a la mujer del presidente ni por descuido, porque eso, aunque sea contra nuestra propia voluntad, es una forma de incidir mucho más en la confusión y el conflicto, hombre, salvo que lo pretendamos, pero no hay nada aquí, ¿no? Dos, a mí me parece que la corrupción es consubstancial con el ser humano y además consubstancial con el propio sistema que tenemos, que si nos paramos a pensar, todo el entramado económico y social de esta sociedad está basado en la comisión. El que vende un piso, el que vende un coche, el que vende un solar, el que comercializa. El sistema capitalista, por definición, es eso. Por eso es tan difícil controlar las veleidades más o menos corruptas de quien ve pasar no sé cuántos millones por la puerta de su casa y no mete mano para llevarse unos pocos a su casa, ¿no? A mí me parece que ese no es el debate. Hombre, sobre todo porque si así fuera, dan ganas de preguntar de vez en cuando a algún dirigente del PP aquello de ¿no os da vergüenza? ¿No os da vergüenza? ¿Es que nacisteis ayer? ¿Es que vuestra memoria no alcanza a hace 5 años y 10 años y 15 años? ¿No os da vergüenza? La diferencia radica precisamente en el tratamiento que unas u otras formaciones políticas le dan a los casos de corrupción. ¿Y qué se ha hecho? Pues al todopoderoso secretario de organización del Partido Socialista decirle, fuera, porque tu responsabilidad política, aunque no tenga nada que ver, tu responsabilidad política te ha dejado en evidencia. Primera cuestión que, por cierto, que yo recuerde, el Partido Popular no lo ha hecho en ni un solo caso de las decenas y decenas que tiene todavía pululando. Por cierto, luego hablaremos del Consejo General del Poder. De enriquecimiento personal. Enriquecimiento personal, ¿no? Entonces, y dos, mire usted,
hagamos una comisión de investigación. La pregunta es, ¿de verdad que es solo porque en el Congreso no tienen mayoría y en el Senado sí? ¿O es un antídoto contra lo que puede venir si empiezan a escarbar y a pedir información de todo lo que ocurrió, por cierto, en un periodo realmente excepcional y agobiante? Y el que ha tenido alguna responsabilidad de gobierno sabe cuando hay una demanda ciudadana y no puede responder a eso. Es verdad que ahí te bajan toda la guardia, lo que está pretendiendo es resolver el problema. Pero eso no es justificación. ¿Por qué no queréis la comisión de investigación? Si vosotros podéis llamar, en virtud de vuestra correlación de fuerza en el Congreso, a cuantos queráis llamar. ¿Cuál es el problema? El problema es que vosotros sois conscientes de que hay mucha paja en el trigo que decís tener, y por eso no queréis de ninguna de las maneras de oír hablar pero una cosa, pero no te estás refiriendo a Pilar. No, yo no me refiero a a Pilar. Quiero decir que para que nuestros espectadores no se No, pero bueno, Agustín, yo creo que Pilar, que además de inteligente, utiliza la dialéctica de manera inteligente también, pues cabría hacer alguna recomendación. Tampoco es malo en una tertulia podamos debatir, ¿no? Tampoco es malo, ¿no? Sí. Pero no. Y luego otra cosa. De verdad que no hay una cuestión ideológica y de clase, en este caso sí, entre los medios de comunicación y el tratamiento que se le da a determinados casos en la situación española. Pues cabría pensar que sí. Sí. Bueno, evidentemente yo no estoy aquí en representación de nada más que de mí misma y de mi propia... Pues casi se podría decir que el PP se está perdiendo una propagandista de primera división contigo. Bueno, no sé, la verdad es que no. Idea lo del secretario de organización, ahora de Pilar. Yo es que quiero echarle una mano también. A ella sí, pero no, a mí no. Yo quería decir una cosa al hilo de esto que estáis diciendo. A mí el tema de la culpa en vigilando no es algo que en estos asuntos, si un político no sabe una cosa, que tenga que dimitir por estética, tampoco me parece bien, porque digamos que será por la deformación jurídica que tengo hasta que no exista una imputación o exista verdaderamente indicio de criminalidad. Creo que los políticos no tendrían por qué hacerlo, ¿eh? Otra cosa es que algunos lo hagan, otros no lo hagan. Por ejemplo, hemos visto el ejemplo de António Costa en Portugal, que nada más que salió su nombre, además era su nombre, que además luego resulta que no era ni él, sino que se referían a uno de sus ministros que tenía su mismo nombre, y el hombre por estética dimitió, ¿no? Pero dejando eso a un lado, yo me quiero centrar en una cosa importante. Koldo era asesor directo del ministro, ejerciendo funciones públicas. Es decir, que Koldo no es que el comisionista que efectivamente puede cobrar y puede lucrarse más o puede lucrarse menos en función, pues supongo que de su propia ansia de dinero y de los que estén dispuestos a darle de comisión. Pero es que Koldo estaba ejerciendo funciones públicas. Entonces, en ese momento ya se trata de un delito cometido por una autoridad pública. Entonces, no es lo mismo que el comisionista que está allí, que se acerca a los políticos y que cobra luego dinero. No, es que él era el que iba ofreciendo los servicios de esta empresa en concreto, ¿no? Entonces, eso tiene un plus digamos, peor, que hace que, además, siendo Ábalos, era la mano derecha de Ábalos, yo no me puedo creer que Ábalos no lo supiera, ¿no? Independientemente de esto, yo aquí no estoy de acuerdo con nadie cuando empieza, digamos, cuando sale la trama Koldo, todo el mundo del y tú más con hacia el Partido Popular, porque ha tenido también sus tramas, pero es que la memoria es muy corta. Cuando el Partido Popular tenía esas tramas pendientes de la Gürtel y otras cuestiones que han tenido, es que, yo no sé si os acordáis, pero es que el ataque en ese momento, pues lo mismo que está haciendo ahora el Partido Popular con el Partido Socialista,
era también igual, era feroz por el Partido Socialista contra el Partido Popular, incluso con el tema de los trajes de Camps, que al final se archivó, eran por 3.000 euros, que yo no voy a entrar en nada, pero Camps sí dimitió, y 168 portadas del periódico El País por los trajes de Camps. Que luego fue un tema que se archivó. Entonces, o por ejemplo, se archivó el tema del hermano de Ayuso, y se archivó también el tema. Eso es una vergüenza. Pero bueno, si ahora mismo archivaran es que, lo de Coldo porque se archivó. Oye, pues a lo mejor en lo de Coldo al final termina. Si lo archivaran lo de Coldo, porque las comisiones son legales, sería tanta vergüenza como la del hermano de Ayuso. Son que los jueces deciden que hay un asunto que no tiene indicios de criminalidad. Y si un señor que no es político y que se dedica toda su vida a vender productos farmacéuticos y hospitalarios, pues ha cobrado unas comisiones que no son ilegales, pues proceden al archivo. Entonces dice, bueno, pues yo no ni pongo la mano en el fuego por nadie, pero que sí es cierto que si este señor Coldo, él está absolutamente convencido de que lo que ha hecho está bien hecho, y dice que lo va a demostrar. No sé si habéis visto la entrevista que por cierto no entiendo por qué está de espaldas, porque todos sabemos quién es, y me parece una tontería por su parte no hacer una entrevista de frente. El caso es que si luego se demuestra que es inocente, pues ahí está la grandeza de la justicia. Sí me gustaría, pero un minuto, no tenemos tiempo para extendernos mucho más aquí. ¿Os ha sorprendido que al hilo del tema Coldo el Partido Popular diga que no se dan las condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial? Esa es otra excusa absurda que todo el mundo sabe, o sea, y sabe también por qué no lo está haciendo. Aparte que es que en el programa del Partido Popular no ha estado nunca precisamente el que los jueces elijan a los jueces y de quitar la politización que había de la justicia, donde desde los parlamentos y nombrados por los partidos estaba el sistema establecido. O sea, es que ha habido momentos incluso donde ellos han participado evidentemente activamente y tratando de convencer a los demás para que participaran en el reparto de la asignación, ¿no? O sea, es una excusa absurda, pero es que les da igual. Si es que el Partido Popular está actuando con una impunidad absoluta en todos los temas y la intervención de Feijóo el otro día en Europa, o la de Ayuso, para decir que no le den vidilla al presidente del gobierno de España. O sea, que tú estás saliendo fuera para decirle a dignatarios europeos que no le den vidilla al presidente del gobierno de tu país, y si el presidente del gobierno de tu país plantea cosas que son importantes para tu país encima de la mesa y que tienen que tener la votación, la aprobación, o sea, el que esos fondos vengan para España porque esos dignatarios tengan que tomar esas decisiones, que no le den vidilla. O sea, es tremendo todo lo que está pasando, pero yo creo que no engañan a nadie, ¿no? Manolo. Ni en dioses, reyes, ni tribunos está el Supremo Salvador. O sea, yo no creo que ni jueces, militares, astronautas, fontaneros sean inocentes. Todos actúan en función de una escala de valores que les acompaña, todos. Sálvese quien pueda. Pero es tolerable que ahora digan estos muchachos de oca a oca y tiro porque me toca. Yo convoco a la Comisión de Venecia y como no me gusta su informe, descalifico el informe. Yo digo que tiene que haber un mediador para resolver el Consejo General del Poder Judicial, y ahora como no me gusta, está lloviendo en la dirección que no me interesa, pues ahora digo que lo mismo lo renuevo el Consejo General del Poder Judicial. ¿Eso es serio? O el Tribunal Constitucional no te dice algo a favor y entonces a partir de ahí lo dejas. Pero eso es serio. El rey de España te convoca a la votación del presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y automáticamente ya empieza a caer en las redes sociales de la derecha. Total. ¿Tiene sentido hecho? ¿A qué responde? ¿A qué responde? Yo creo que responde a una nula convicción democrática y a la aceptación puramente formal de las reglas del juego democrático, incluso las que yo impongo.
Muy breve. No, yo esto sí que es verdad que lo veo de un punto de vista totalmente distinto. Fuera partido, en otro nivel diferente que es el de la justicia. Yo que he pertenecido y he impartido justicia cuando estaba en la magistratura, pues puedo deciros que en la mayoría de los jueces, lo digo por lo que ha dicho Manolo antes, la mayoría de los jueces son independientes y si no creemos ya en uno de los tres poderes del Estado... Perdóname, yo no acostumbro a interrumpir. Es que, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que todos tienen su escala de valores y tienen su posicionamiento político. Os puedo asegurar que cuando un juez se sienta delante... Eso no significa que no sean independientes de unos papeles. Exactamente, cuando se sientan delante de unos papeles son independientes de la aplicación de la ley. Entonces, muy brevemente, lo que yo quiero decir es que a los jueces que han hecho su carrera judicial y han tenido que esforzarse mucho para llegar a donde están y se mantienen per se independientes a la hora de impartir justicia, les molesta mucho que el órgano de gobierno de los jueces, que además no forma parte del Poder Judicial en sí, porque el Poder Judicial es cada uno de los jueces, no, ni el Tribunal Constitucional tampoco. Pero soy tan torpe. No, es que no, pero son profesional depende. Pero dejadme que termine, si un segundo nada más. A los jueces no les gusta que un órgano que además no forma parte de su poder, porque no imparte justicia, no está en el artículo 117 de la Constitución, que su poder, que a ellos les mande un órgano compuesto por políticos, que lo eligen los políticos. A mí, mis representantes me gusta elegirlos yo, es decir, mis representantes pueden tener su ideología, lo que queráis. Pero la democracia gremial ya pasó. No es una democracia gremial, es que estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado. Entonces, ese tercer poder del Estado, yo creo que tiene que estar gobernado exclusivamente por quien elija ese tercer poder del Estado, no por otros poderes, no que interfieran los otros dos poderes, porque entonces, ¿dónde está la separación? Pero es que eso lo defendía Ciudadanos, pero nunca lo ha defendido el Partido Popular. Bueno, yo lo digo quiero como... decirte que ahora oportunistamente está justificando que no se remueve. Yo te digo lo que pienso yo, es lo que yo pienso. Ese debate a posteriori. Primero vamos a renovar el Consejo del Poder Judicial y luego hablamos del nuevo modelo. Vamos a hacer una pausa cortita y nos acercamos más a casa con los temas más a pie de hora.